Listo. Bien, buenos días a toda la audiencia la mañana de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Windows Server 2008 R2 con Hyper-V e inclusive tocar algunas comparaciones entre Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 y la evolución entre la versión de alguna manera R1 y la versión R2. Mi nombre es Félix González, soy MVP en virtualización para Virtual Machines, estudiante en infraestructura de Celestic Holdings y pues espero que esta presentación pues cubra las expectativas de toda la audiencia el día de hoy. Bien, tenemos la siguiente agenda. Vamos a hablar acerca de una breve introducción, los tipos de arquitecturas de virtualización, la arquitectura de Windows Hypervisor, en función de cómo trabaja realmente un hypervisor, qué es un hypervisor y cómo se diferencia de las versiones anteriores de productos de virtualización de Microsoft. Luego, características y requerimientos de Windows Server 2008 en función de la virtualización, y hablaremos también de la alta disponibilidad. Cuando estemos hablando de alta disponibilidad, también vamos a tocar puntos importantísimos como la administración. Hoy en día uno de los puntos más críticos en el tema de virtualización no es la virtualización per se, sino la administración del conjunto de entornos que empezamos a manejar. ¿A qué me refiero con esto? Si bien hoy es un problema la administración de servidores físicos, más complejo aún nos supone un escenario donde tengamos también servidores virtualizados. Y esto es porque cuando tenemos una capa de virtualización, consideramos eventualmente que estos equipos no son susceptibles a mantenimiento. Y entonces lo que hacemos es que eventualmente desde el punto de vista IT, podemos abandonar esa nueva capa y prestarle atención exclusivamente a los servidores físicos o a los hosts. Entonces, lo que nos encontramos allí es con el paradigma de mantenimiento. Lo que les vengo a proponer hoy no es solamente que nos fijemos en la virtualización como la única estrategia que va a solucionar los actuales problemas que hoy enfrentamos o los actuales retos que enfrentamos en infraestructura, sino que la administración de ambos mundos, tanto de los servidores físicos como de los servidores virtuales, debe ser el punto de atención para todos nosotros. Entonces también voy a presentar en la parte de alta disponibilidad un conjunto de herramientas de System Center que nos va a permitir abordar cada uno de los temas que tienen que ver con la administración de nuestro entorno virtualizado y cómo de alguna manera estas herramientas también nos permiten tener visibilidad hacia la capa más baja que sería nuestra capa física. Actualmente tenemos que considerar varios puntos de inflexión en el hardware para poder utilizar la virtualización desde el punto de vista hypervisor. ¿Qué cosas debemos tomar en consideración para poder instalar el rol de Hyper-V dentro de un equipo que corra Windows Server 2008 o 2008 R2? Lo primero que debemos tomar en consideración es que nuestros equipos, el hardware, debe tener una arquitectura de procesador de 64 bits. Luego, es importante obviamente que estos procesadores sean multicore y esto va a permitirnos entonces poder instalar el rol de virtualización de Windows Server 2008. En función de la potencia, aquí lo que estamos hablando es que vamos a disminuir, o sea, uno de los problemas que hoy tenemos es que al tener centros de datos, nuestros centros de datos actualmente tienen un consumo importante de energía. Ese consumo importante de energía viene dado por la cantidad de servidores físicos que tenemos dentro de estos centros de datos.
La única manera de poder lograr disminuir el consumo de energía dentro de nuestro centro de datos es por medio de la consolidación de servidores. Y la consolidación de servidores la vamos a lograr gracias a la virtualización. Y lo que le traemos hoy de nuevo es la virtualización que nos provee Microsoft a través de su producto estrella, Microsoft Windows Server 2008 con Hyper-V. Entonces, de nuevo, es importante tomar en consideración que para poder instalar el rol de Hyper-V es importante que nuestro hardware posea una arquitectura en función de su procesador de 64 bits y que este, sin duda, maneje también la misma arquitectura multicore. ¿Cuáles son las iniciativas de Microsoft en función de virtualización? Microsoft hoy tiene una cartera de productos en el área de virtualización que le permiten a todos los departamentos de IT poder contar con la herramienta adecuada en función de las necesidades de la organización. Podemos hablar inicialmente del tema del licenciamiento, que es tan crítico en virtualización. Muchos departamentos de IT consideran que si el equipo no se ve, entonces eventualmente no requerimos por qué tener eventualmente licenciamiento, o que porque nuestro host esté licenciado, entonces las máquinas virtuales no requerirán de alguna manera ningún modelo de licenciamiento. Hoy, el tipo de licenciamiento que se está utilizando en virtualización con Microsoft Hyper-V, independientemente de que sea Hyper-V Server o el rol de Hyper-V embedido en Windows Server 2008 R2, el modelo de licenciamiento es completamente flexible, mucho más sencillo y sin duda, desde el punto de vista financiero, mucho más económico. Y claro está que el formato de VHDs, como ustedes bien saben, pues está libre de royalties. Entonces, pero hablando un poco del licenciamiento en virtualización, lo que les quiero decir es lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, tienen un host, ustedes tienen varias necesidades hoy de virtualización en su organización y necesitan adoptar la virtualización por el tema principal que les había comentado en la diapositiva anterior, el tema de enfriamiento o el tema de espacio físico que se nos está agotando actualmente, por ejemplo, en el centro de datos. Lo que necesitamos hacer es consolidación. Ahora, ¿cómo logro alinearme legalmente con políticas de licenciamiento sin perder el horizonte de la solución? Es sencillo. Si hoy compramos, por ejemplo, una licencia de Windows Server 2008 R2 estándar y se la instalamos a nuestro host, al host que va a tener la carga de máquinas virtuales, nosotros vamos, Microsoft nos está concediendo una licencia adicional para instalar en nuestro sistema operativo hospedado o en nuestro sistema operativo que va a estar virtualizado. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, si instalo Windows Server 2008 R2 Standard Edition sobre el host, tengo el derecho de uso de una licencia adicional en una de las máquinas virtuales que esté alojada en ese servidor. De nuevo, en ese servidor, no en otros. Esto quiere decir que si tengo 3 equipos host donde voy a instalar Windows Server 2008 R2 con el rol de Hyper-V, solo podré hacer la instalación de ese equipo virtualizado con un sistema operativo Windows Server 2008 o 2003, solamente lo podré hacer en el equipo donde compré la licencia para virtualizar, no en otro equipo de la granja de servidores de virtualización. Entonces, esto es algo importantísimo. ¿Qué tipo de productos puedo instalar? ¿Qué tipo de sistemas operativos puedo instalar yo con la licencia adicional que me está permitiendo Microsoft dentro de ese hardware, dentro de ese Windows Server 2008 R2? Puedo instalar un mismo Windows Server 2008 R2 con la posibilidad de downgrade, de poder instalar también versiones 2003, o 2000 sobre esa máquina virtual. Estoy comprometido y alineado completamente con las políticas de licenciamiento de Microsoft.
Lo mismo sucede con sistemas operativos desde el punto de vista Windows Client. Luego, en la parte de infraestructura, ¿cuáles son las inversiones importantes? Ya hablé del licenciamiento. ¿Cuáles son los beneficios, de nuevo, de instalar Windows Server 2008 R2 con Hyper-V o o Hyper-V Server? El licenciamiento es un punto clave. Con otros sistemas operativos, o bien con otros hypervisors, no vamos a tener las mismas bondades que hoy tenemos de licenciamiento de sistemas operativos dentro de cualquiera de los productos de virtualización de Microsoft en función de Hyper-V. Infraestructura. Desde el punto de vista de infraestructura, nos estamos apalancando en la virtualización, una vez más, en Windows Server 2008 R2 o bien en Hyper-V Server 2008 R2. Las diferencias que hay marcadas entre instalar Windows Server 2008 R2 o Hyper-V Server son que ustedes no van a tener que invertir de ninguna manera en Hyper-V Server. Hyper-V Server es un servidor de virtualización gratuito de Microsoft, mientras que Windows Server 2008 R2 es el sistema operativo que trae embedido el rol de Hyper-V, por el cual sí deben pagar un esquema de licenciamiento. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de tener nuestra infraestructura apalancada en Windows Server 2008 R2 o en Hyper-V Server 2008 R2? Inclusive en Virtual Server 2005 R2 actualmente. Eso nos va a proporcionar agilidad desde el punto de vista movimiento, es decir, vamos a poder responder a la velocidad de las necesidades, a la velocidad del dinamismo de la organización en función de la creación de nuevas máquinas para poder albergar nuevas soluciones. Es decir, no vamos a tener que esperar porque nos llegue el nuevo hardware por hacer la cotización o solicitar la cotización a otros proveedores para poder adquirir el nuevo hardware, sino que en función de lo que hoy tenemos, que es nuestro host, que tiene las suficientes capacidades y que maneja todas las características necesarias para instalar Hyper-V, vamos a poder entonces crear máquinas virtuales. Vamos a poder hacer el aprovisionamiento de máquinas virtuales en función de cada necesidad. Luego vamos a poder tener el mejor uso de los recursos, porque actualmente uno de los grandes problemas que tenemos también en nuestros centros de datos, en cualquier centro de datos, por más pequeño que sea o por más grande que sea, es realmente el uso de los recursos. Es decir, muchas veces tenemos que instalar una solución de cualquier tipo, de cualquier fabricante, y el fabricante dice, mira, mi solución no puede convivir con ninguna otra solución. Por ejemplo, puede ser que tengan que instalar un motor de base de datos muy particular, o puede ser que tengan que instalar un producto que tenga que ver con, qué sé yo, productividad. Cuando esto sucede, el fabricante dice, mira, yo necesito que mi producto conviva solo en ese servidor porque no te podría dar soporte si otra solución de mi mismo producto, pero con una versión anterior, pueda funcionar correctamente. O con un producto relacionado de un tercero pueda funcionar correctamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando instalamos esta solución en un solo servidor, nuestro servidor va a tener un consumo, por ejemplo, de CPU del 2%, y de allí no va a pasar, y estaremos utilizando posiblemente el 15 o el 20% máximo de la memoria RAM instalada en ese servidor. ¿Qué significa esto? Hemos hecho una inversión importante desde el punto de vista hardware, pero estamos subutilizando el hardware, y hemos hecho también una inversión importante en software para alojar la solución, pero no vamos a tener un verdadero retorno de inversión sobre ese equipo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que mantenemos un equipo en el tiempo que tiene un consumo de memoria no mayor al 15% eventualmente y no superior al 2 o al 5% en CPU.
y lo dejamos condenado así en el tiempo. Lo que estamos haciendo con la virtualización y gracias a la tecnología de hypervisors es que podemos darle un mejor uso a los recursos instalados en el equipo físico. Vamos a poder instalar los diferentes tipos de máquinas virtuales en función de la solución y de los requerimientos particulares de la solución que nos indique el fabricante. De esta manera, entonces, vamos a tener un servidor que estamos aprovechando realmente y al cual le vamos a ver el retorno de inversión sin duda alguna, porque ya es un servidor que no está condenado a una solución, sino que alberga N cantidad de soluciones y ahora el CPU de 5% pasa a una utilización del 50%, del 40%, del 35% y un uso mucho más eficiente de la memoria, donde eventualmente vamos a pasar del 15 también al 30, al 40 o al 50% y vamos a estarle realmente sacando provecho a nuestra inversión. Cuando hablamos de AMD e Intel estamos hablando de los procesadores que hoy están certificados para poder soportar infraestructuras de virtualización con Windows Server 2008 R2, Hyper-V Server e incluso Virtual Server 2005 R2. En función de la gestión, les comentaba al inicio de nuestra intervención que el tema de virtualización no es aislado, es decir, no podemos ver a todas nuestras máquinas virtuales como una solución satélite del resto de los componentes del centro de datos. Las máquinas virtuales reposan sobre un equipo físico. El equipo físico sabemos que requiere mantenimiento, que requiere constante monitoreo. Una de las cosas y mejores prácticas que tienen muchos IT es que, bueno, al llegar todas las mañanas van a poder, digamos, ver qué está sucediendo en el equipo físico en función de todos los problemas eventualmente que tenga, simplemente con el visor de sucesos o cualquier otra herramienta de monitoreo. Pero ustedes están viendo cuál es la salud de su infraestructura física. Ahora, ¿qué está sucediendo con la infraestructura virtual? Con algo que realmente no estamos viendo. Es necesario tener visibilidad más allá del hardware. ¿Qué está sucediendo con todos los equipos físicos que hoy están hosteados? Microsoft nos entrega una serie de productos dentro de la familia System Center que nos permite tener visibilidad sobre toda nuestra infraestructura virtual. Entre ellos, System Center Virtual Machine Manager. Con System Center Virtual Machine Manager nosotros vamos a poder tener la visibilidad en función de la consolidación de la infraestructura virtual. Cuando hablo de la visibilidad no estoy hablando solamente de poder ver nuestras máquinas virtuales, sino también voy a poder ver cuál es el rendimiento que tienen mis equipos físicos sobre la actual carga de virtualización. Y no solo eso, Virtual Machine Manager 2008 R2, igual que su predecesor Virtual Machine Manager 2008, me van a permitir consolidar mi centro de datos. ¿Cómo? Virtual Machine Manager me permite llevar equipos físicos a virtuales. Cuando hablo de que nos permite llevar equipos físicos a virtuales, esto significa que yo voy a poder, con Virtual Machine Manager, primero, hacer un inventario de todos los equipos que tengo en mi centro de datos. Y luego, con una serie de clics, vamos a poder convertir nuestros equipos físicos en equipos virtuales. Eso quiere decir que una vez que yo hago la conversión de físico a virtual, podré tener consolidado en otro servidor y posiblemente en una red de almacenamiento centralizada como la SAN, vamos a poder tener todos nuestros equipos virtuales y poderlos monitorear correctamente. System Center Virtual Machine Manager es una herramienta fantástica porque no solamente te va a permitir administrar o gestionar de nuevo y consolidar tu centro de datos, sino que si hoy tienes otra solución como por ejemplo VMware, entonces vas a poder administrar también tus máquinas desde VMware
en System Center Virtual Machine Manager. Entonces vas a poder administrar más de una plataforma de virtualización utilizando System Center Virtual Machine Manager. Eso te va a permitir entonces también tener una mejor utilización de los recursos. Uno de los enormes problemas que hoy tenemos cuando aplicamos la virtualización, además de la visibilidad, es que tenemos no solamente equipos que están corriendo Windows Server 2008 R2, sino que también tenemos equipos que están corriendo eventualmente un hypervisor de la competencia, pero no tenemos visibilidad. Entonces tenemos que tener 4 o 5 monitores abiertos en el Network Operations Center del Data Center para poder ver qué está sucediendo con cada infraestructura de manera aislada. Y no podemos tomar acciones de manera centralizada, sino que tenemos que irnos a cada consola y desde cada consola administrar cada entorno de virtualización. Con System Center Virtual Machine Manager vamos a poder tener en una sola consola, en un solo monitor, vamos a poder ver toda la infraestructura de virtualización con Windows Server 2008 R2 y todas las máquinas que estén apoyadas en Hyper-V e incluso máquinas que estén montadas en VMware. Entonces, esto nos permite hacer una mejor utilización también de recursos porque vamos a poder, System Center Virtual Machine Manager me puede decir a mí, por ejemplo, cuando un servidor está completamente saturado en función de sus recursos y donde no puedo hacer el provisioning. ¿Qué significa esto? Si hoy me solicitan una máquina virtual para crearla en un servidor físico del data center que tiene Hyper-V instalado, o el rol de Hyper-V, System Center me va a poder decir en el momento en que yo esté iniciando la creación de la máquina virtual a través de System Center, él me va a decir, fíjate, no puedes hacer la instalación de esta máquina virtual en el host que pretendías hacerlo. O al menos te recomiendo que no lo hagas en ese host porque la capacidad total del host está comprometida. Como ustedes comprenderán, si ustedes empiezan a virtualizar sobre una máquina física, no pueden comprometer la totalidad de los recursos del host. Es decir, ustedes deben crear umbrales y decir, bueno, yo este servidor lo podré utilizar en función de su carga por las soluciones que tiene instalada, podré utilizarlo hasta un 45% de los recursos, de forma tal que el resto del porcentaje se quede ocioso para cualquier otro tipo de deployment que tenga que hacer en el futuro por el tipo de equipo que es, porque tienen los mejores procesadores, porque tiene la mejor cantidad de RAM o la más rápida RAM, o porque tiene, digamos, dispuesto una cantidad de storage importante, local. Entonces, bueno, eso nos va a permitir ver Virtual Machine Manager. Una vez que le configuremos los umbrales y le digamos que cada host puede ser utilizado solamente al 45 o al 65% de su capacidad total instalada, entonces él nos va a indicar, bueno, fíjate, este host está a 10% de llegar al término del umbral que me has configurado. Entonces te recomendaría que no hagas el deployment en este equipo, sino en este otro equipo que tiene actualmente una carga solamente del 10% con todas las máquinas virtuales que tiene. Entonces esto te permite utilizar mejor los recursos y balancear esa carga. Lo veremos más adelante. De alguna manera eso va a aligerar todos los costos que están relacionados a nuestro centro de datos, porque ya no estamos sobrecargando un servidor ni tenemos que irnos a cada momento al Task Manager de cada servidor para poder ver cuál es su carga útil o cuál es su performance. Entonces, sin duda nos va a aligerar los costos porque vamos a poder de alguna manera hacer la instalación o el deployment de todas nuestras máquinas virtuales de una manera mucho más inteligente, mucho más eficiente. En función de la interoperabilidad, cuando estamos utilizando Microsoft Hyper-V como rol o como servidor gratuito, no quiere decir que solamente vamos a virtualizar máquinas Windows. Nosotros podemos, con Microsoft Hyper-V, poder hacer la instalación y virtualización de diferentes sistemas operativos, como SUSE, Novell, cualquier distribución de Linux. Es más, les digo algo. Con Windows Server 2008 R2 y Hyper-V 2008 R2, Microsoft
ha inyectado los componentes de integración, que son los drivers, que le dicen a la máquina virtual o le hacen creer a la máquina virtual que se encuentra ese sistema operativo instalado en una máquina física. Esos drivers han sido inyectados ya en el kernel de Linux en la versión 2, en la versión 1.6.32. Desde esa versión, en el kernel de Windows, en el kernel de Linux, se encuentran los componentes de integración. Entonces eso nos va a permitir tener instalado y poder inyectar los componentes de virtualización a cualquier máquina de cualquier distribución Linux. Sin embargo, el soporte para equipos virtuales solamente está dado en SUSE. Actualmente, digamos, no quiere decir que los demás sistemas operativos Linux no estén, no se puedan virtualizar de nuevo. Está certificada la instalación de estos sistemas operativos, pero el soporte solamente está disponible en SUSE. Eso quiere decir entonces que con Windows 2008 R2 y su rol de virtualización Hyper-V o Hyper-V Server, nosotros podemos soportar entornos heterogéneos en nuestro centro de datos en la capa de virtualización. Y por último, vemos que Microsoft tiene un compromiso importante en el tema de aplicaciones, porque también vamos a poder virtualizar la presentación, por ejemplo, e incluso vamos a poder virtualizar aplicaciones. ¿Qué significa la presentación virtualizada? Y ven que allí tenemos en la diapositiva Windows Server 2008 Terminal Services. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nosotros hoy, con el rol de, ahora ya no se llama Terminal Services, sino que se llama Remote Desktop Services, RDS. Es el nombre nuevo que tiene Terminal Services en Windows Server 2008 R2. Ya no lo llamamos más Terminal Services, sino Remote Desktop Services, RDS. ¿Qué nos permite RDS en función de virtualización? Antes, con Terminal Services, nosotros le publicábamos un icono en el escritorio al usuario, y al hacer doble clic en ese icono, se nos abría la consola remota del servidor donde teníamos instaladas las aplicaciones en Terminal. Hoy no. Con RDS y con Terminal Services de 2008 incluso, y ahora con RDS de 2008 R2, lo que hacemos es que publicamos el mismo icono, pero esta vez no de Terminal Services, sino un icono que para el usuario es de la aplicación. Entonces, cuando hacemos doble clic en ese icono, cuando el usuario hace doble clic en el icono del escritorio, lo que le va a aparecer reflejado en su monitor es directamente la aplicación que está instalada en un servidor de Terminal Services, si es 2008, o de Remote Desktop Services, si es de 2008 R2. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos virtualizando la presentación de la aplicación. No estamos virtualizando la aplicación sigue corriendo en el servidor 2008. Solo que lo que tiene que ver con el entorno de la aplicación, las variables de entorno, van a entregarse directamente al escritorio del usuario. La percepción entonces, desde el punto de vista consumidor de esa aplicación, desde el punto de vista usuario, lo que va a estar sucediendo es que él va a creer que la aplicación se está ejecutando localmente en su equipo. Entonces, esto nos va a permitir acelerar el despliegue de soluciones, reducir los costos al soportar diferentes aplicaciones, y vamos a poder convertir todas nuestras aplicaciones en servicios y en tiempo real. Cuando hablamos de la virtualización de equipos, como les dije, Hyper-V soporta entornos completamente heterogéneos. No solamente vamos a instalar Windows, también podemos instalar los diferentes tipos de distribuciones de Linux. Y por eso les muestro en esta diapositiva los diferentes equipos que podemos tener instalados en función de sistemas operativos dentro de un host que corra Hyper-V Server o Windows Server 2008 R2 con el rol de Hyper-V.
¿Cuáles son nuestros escenarios de virtualización? Actualmente tenemos consolidación de servidores, que era lo que habíamos hablado hace un momento. La consolidación de servidores, de nuevo, no es más que la unificación en un grupo de servidores mucho más reducido que tengan tecnologías de virtualización para poder minimizar el impacto en función del consumo de energía que producen estos servidores en un cuarto de datos, además de todas aquellas variables colaterales de tener un centro de datos lleno de equipos físicos. Continuidad de negocios. Una de las cosas más importantes que nos provee la virtualización es la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres. Entonces, desde el punto de vista de continuidad de negocios, no hay nada que tenga un mayor valor agregado como costo total de propiedad que tener equipos virtualizados en nuestro centro de datos. Porque cuando un equipo físico se daña, si actualmente tenemos solamente equipos físicos que albergan soluciones de la organización, soluciones de la línea de negocios, si un equipo físico se daña, entonces tenemos que eventualmente iniciar todo un proceso de búsqueda de partes y piezas para poder nuevamente levantar a ese servidor a la par que hay actividades de migración para poderles dar continuidad al negocio. Pero el impacto más grande se produce en el tiempo de caída que tienen nuestras organizaciones cuando un servidor físico está comprometido por algún daño en su hardware. Entonces, una de las cosas que nos trae la virtualización con Windows Server 2008 R2 o con Hyper-V es que podemos mover las máquinas virtuales en tiempo real con una migración en vivo de la máquina virtual hacia otro servidor sin que la operación se vea interrumpida. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas. Si existe actualmente un equipo virtual corriendo sobre un host que tiene una carga por algún tipo de aplicación, una carga de usuarios por una aplicación que sea de negocios, ¿qué sucede? Imaginemos que el servidor físico se compromete porque el disco presenta una alarma o porque tenemos que hacer un mantenimiento programado, porque había que hacerle unas actualizaciones y el servidor físico requiere algunos reinicios. Nosotros podemos pasar todas las máquinas virtuales que están en ese momento trabajando y que tienen una carga de usuarios importantes, podemos pasarla en tiempo real, lo que se llama migración en vivo, hacia otro host que tenga la capacidad de poder albergar temporalmente esas máquinas mientras el host que va a ser sujeto de mantenimiento está siendo reiniciado o está, digamos, siendo de alguna manera partícipe en una actualización de hardware. Luego, en función de las pruebas y desarrollo, nosotros podemos perfectamente crear hoy con nuestros entornos de virtualización diferentes ambientes. Un ambiente de pruebas, un ambiente de desarrollo y un ambiente de producción. Y es sumamente sencillo. Otro de los problemas a que nos enfrentamos el día de hoy con estos entornos de prueba, desarrollo y producción es que usualmente hacemos pruebas sobre el mismo ambiente de producción. ¿Cuáles son los problemas que nos trae esto? Muchas veces producimos una caída porque no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento de aplicaciones instaladas sobre el mismo entorno de producción. ¿Qué nos permite hacer Hyper-V el día de hoy? Una de las cosas que nos permite hacer Hyper-V con Windows Server 2008 R2 es crear máquinas virtuales a partir de los entornos de producción. Entonces, una vez que creamos máquinas virtuales a partir del entorno de producción, estamos creando un entorno paralelo que es de desarrollo o pruebas sin la necesidad de volver a crear todo el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo crear 6 máquinas virtuales a partir de mis 6 máquinas que están en producción, simplemente con un proceso muy parecido al de la clonación, utilizando lo que se denominan discos diferenciales.
Luego, en función de las delegaciones remotas, ¿a qué nos referimos con las delegaciones remotas? Nos referimos a que hoy, otro de los problemas que teníamos es que si nuestra organización está geográficamente dispersa, teníamos problemas para poder localizar equipos físicos que se encargaran de un rol en particular. Ahora con la virtualización y con los geoclusters, lo que podemos hacer con Windows Server 2008 R2 y con Hyper-V es entregar máquinas virtuales en todas esas sucursales o branch office que tengamos de la organización distribuidas geográficamente dispersas. Y utilizar la administración desde System Center Virtual Machine Manager para poder tener visibilidad de todas esas delegaciones remotas. Tipos y arquitecturas de virtualización. Existen diferentes tipos de virtualización. Uno de ellos es la emulación. Es simplemente emular un tipo de arquitectura en otro tipo de arquitectura. Otra es la nativa o total, que tiene que ver con la pila de virtualización emulando una cantidad importante de hardware como para que puedan ejecutarse concurrentemente otra cantidad de máquinas virtuales en diferentes instancias de un sistema operativo. Luego tenemos la paravirtualización, que no es más que una capa de virtualización que es lo que se denomina hypervisor, que no necesariamente emula el hardware físico, sino que en su lugar ofrece una serie de APIs para que un sistema operativo pueda ser modificado y utilice, cuando así lo requiera, sobre una máquina virtual. Entonces, ¿qué es realmente el hypervisor cuando hablamos de paravirtualización? El hypervisor no es más que una capa que se encuentra entre el hardware y el software o el sistema operativo del host. Esa pequeña capa es la que permite la comunicación entre las máquinas virtuales y el hardware directamente, sin pasar de manera intermedia por ninguna otra gestión. Entonces, las máquinas virtuales que corren sobre hypervisors van a ser mucho más eficientes en función del uso de los recursos del hardware que aquellos equipos virtuales que estén corriendo en sistemas de virtualización que no utilicen para virtualización como los hypervisors. Porque quien realmente gestiona finalmente los recursos del hardware no va a ser la máquina virtual directamente, sino el software intermedio de virtualización. Entonces, eso va a redundar en menor eficiencia sobre nuestra máquina virtual. Luego, la virtualización a nivel de sistema operativo son simplemente sistemas operativos, guest, que comparten el mismo kernel que el sistema operativo host, creándose diferentes instancias del mismo sistema operativo de manera independiente. Y por último, la virtualización de aplicaciones. Las aplicaciones simplemente poseen un propio entorno virtualizado con todo lo necesario para ejecutarse sobre un servidor cliente. Es decir, todo lo que tiene que ver con el registro, el sistema de archivos, librerías, cuando hablo de librerías hablo de DLLs, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son aplicaciones que están encapsuladas en una burbuja que corren independientemente sin importar el hardware. Es decir, cuando estamos virtualizando las aplicaciones, estas aplicaciones en ese momento son agnósticas al hardware donde estén corriendo. Por tanto, una aplicación que eventualmente no era compatible porque ya tenía instalado una versión anterior de ese producto, podrá ser compatible en ese momento porque está encapsulada y tiene sus propias variables de entorno, sus propios registros, sus propios sistemas de archivos, sus propias DLL, y va a ser completamente agnóstico al sistema operativo o a las otras aplicaciones que estén instaladas con las que ella antes, en condiciones normales, no era compatible. ¿Qué sucede en la virtualización del CPU? Actualmente tenemos
el CPU en la parte más baja. ¿Qué sucede cuando estamos utilizando un sistema de virtualización intermedio? Realmente, en el gráfico que están viendo, tenemos tres anillos. Tenemos primero el CPU, de intermedio tenemos quien gestiona de alguna manera recursos, y por último tenemos la máquina virtual, que es la que está de primera, de arriba hacia abajo, de la parte superior a la parte inferior, que dice guest. Cuando nosotros tenemos un escenario como este, en esta gráfica lo que estoy mostrando es que realmente la máquina virtual se comunica directamente hacia el CPU. Las flechas rojas simplemente tienen que ver con gestión de la máquina virtual, de esos recursos, pero no la utilización de los recursos. La utilización de los recursos se produce a partir de la flecha que tienen azul en la parte derecha de sus monitores. Cuando estamos utilizando la virtualización con hypervisors, estamos haciendo que nuestras máquinas virtuales vayan directo y tengan una ejecución directa hacia la CPU, lo que hará mucho más rápida realmente la virtualización. Donde ven las flechas rojas, lo que estamos viendo es que hay una traducción binaria y por tanto es mucho más lenta la virtualización en ese sentido. Es decir, podemos hacer la diferente comparación. Cuando ustedes están utilizando cualquier otro sistema de virtualización que no sea con paravirtualización o con hypervisors, lo que está sucediendo es que la máquina virtual primero habla con una capa intermedia, que es el software de virtualización, y luego el software de virtualización se encarga de gestionar los recursos de la máquina virtual. Mientras que si nos vamos a donde está la flecha azul, lo que estamos haciendo es que cuando tenemos hypervisors, tenemos una ejecución directa y mucho más rápida, porque la máquina virtual no habla con el sistema que la está virtualizando, sino que va directamente al recurso de hardware. Por tanto, de nuevo, la virtualización de una CPU en estas condiciones es mucho más eficiente. ¿Qué significa, por tanto, la virtualización asistida por hardware? Existen tres características fundamentales para que ustedes puedan instalar realmente Hyper-V, además de las que dije inicialmente como puntos de inflexión. Para ustedes poder instalar Windows Server 2008, R2 o Hyper-V Server, es necesario que el servidor tenga las siguientes características. Primero, que el procesador sea de 64 bits y que soporte la virtualización asistida por hardware. Ya lo veremos. Luego, que sea soportada la característica DEP, DEP. DEP significa Data Execution. Ese Data Execution es necesario que esté también dentro del BIOS de la máquina host, donde ustedes vayan a hacer la virtualización o activar el rol de Hyper-V. Perdón, es Data Execution Prevention. Y por último, es importante que la máquina de nuevo sea 64 bits. Entonces, 64 bits, que soporte virtualización asistida por hardware. Es una función que se encuentra en el BIOS que se llama Intel VT o AMD V, en el caso de AMD. Entonces, la virtualización asistida por hardware nos va a permitir que nuestras máquinas virtuales hablen directamente hacia el procesador o hacia el hardware de la máquina. En la parte izquierda de sus monitores ven la virtualización solo por software. Es decir, cuando ustedes instalan un software que no habla directamente con el hardware o no permite esa permeabilidad. Es decir, cuando no utilizan un hypervisor. Lo primero es tener, por ejemplo, cuando tienen un procesador de 32 bits, x86, arquitectura x86, arquitectura 32 bits, lo que tenemos es nuestra máquina con ese tipo de procesador. Luego, una capa intermedia que es el software que controla las máquinas virtuales, que no es un hypervisor. Y por último, las máquinas virtuales.
Las máquinas virtuales hablarán con el sistema que las virtualiza y luego el sistema que virtualiza las máquinas hablará con el hardware para entregar entonces así los recursos. Mientras que cuando utilizamos la virtualización asistida por hardware, lo que está sucediendo es que el procesador habilita con la serie de características que les dije, primero que sea 64 bits, luego que tenga DEP, el Data Execution Prevention, y el Intel BT, habilita todas estas características para que todas las máquinas virtuales puedan directamente y sin pasar por ninguna otra gestión utilizar todos los recursos del hardware. Entonces, desde este punto de vista, el procesador le ofrece a la máquina virtual el nivel de privilegios esperados del anillo 1. El anillo 1 simplemente lo que dice es utilizar todos los recursos de hardware. Es decir, el anillo 1 para nosotros, en esta diapositiva, sería la capa del lado derecho que dice Intel BT o AMD, que es todo lo relativo al hardware. Entonces, utilizando hypervisors, vamos a eliminar la necesidad de tener software que utilicen, que sean intermediarios entre las máquinas virtuales y el procesador. Lo único que deben tener en consideración entonces para poder tener la virtualización asistida por hardware es que simplemente el procesador soporte estas características que les comenté. Una vez más, que soporte, primero, que sea de 64 bits, arquitectura de 64 bits. Segundo, que permita una opción que se llama Execution Bit, que no es más que el Data Execution Prevention, y que el procesador tenga tecnología Intel BT o AMD. ¿Cuál es la arquitectura realmente del hypervisor? Tenemos diferentes arquitecturas, pero independientemente de los modelos que vayamos a ver en función de las necesidades del negocio, la arquitectura del hypervisor está basada en aislamiento a través precisamente del hypervisor, en seguridad gracias al Data Execution Prevention embedido en el procesador, lo que no permitirá entonces que nuestras máquinas de alguna manera se les sea insertado código o se ejecute código malicioso directamente en su kernel. Rendimiento mucho superior, definitivamente, mucho más, digamos, gestionable este equipo, porque de alguna manera va a ir directamente contra el hardware, sin pasar por un sistema que sea el de virtualización. Por lo tanto, el rendimiento será superior. Gracias a la virtualización asistida por hardware, nuevamente. Esto nos va a permitir que haya mucha más simplicidad en función de la entrega de recursos. Va a ser mucho más sencillo. El driver que utilizan estas máquinas virtuales para hablar directamente con el hardware será mucho más pequeño que eventualmente el driver que utiliza un mouse de 2 botones. Requerimientos. De nuevo, les había comentado, el hardware debe tener arquitectura 64 bits, hablo del procesador. La virtualización asistida por hardware se entrega a través de AMD o Intel BT. Es importante que el Data Execution Prevention esté presente en ese hardware. Como ven, en las viñetas debajo de Data Execution Prevention, habla de Intel XD o AMD NX. Eso significa que la característica que va a encontrar en el BIOS del equipo debe decir, por ejemplo, Execution Disable o No Execution Bit. Cuando ustedes vayan a instalar el rol de Hyper-V, muy posiblemente, aunque el vendedor les diga que este equipo soporta la virtualización asistida por hardware, cuando instalen Hyper-V puede ser que el rol les diga que no se encuentra presente la característica. Simplemente deben ir al BIOS y habilitar las opciones del Execution Bit y ponerlo como Enable, en todo caso, que es el Data Execution Prevention, y listo. Sin duda alguna, otro requisito fundamental
para que ustedes puedan utilizar Hyper-V es que el sistema operativo Windows Server 2008 sea en 64 bits. Es decir, ustedes no pueden utilizar Hyper-V, no viene en ninguna de las ediciones de Windows Server 2008 en 32 bits. Como bien saben, Windows Server 2008 R2 es nativo en 64 bits. No está soportada la versión o la edición de Windows Server 2008 Web Edition para el rol de Hyper-V. Entonces, las únicas ediciones permitidas son la estándar, la Enterprise y la Data Center en 64 bits, tomando en cuenta las consideraciones de hardware. ¿Cuáles son las características reales de Windows Server en función de la virtualización? Pocas o ninguna limitación a la hora de virtualizar los workloads o las cargas de trabajo. Podemos hacer migración de máquinas virtuales desde Virtual Server a Hyper-V. Incluso podemos migrar máquinas en Virtual PC hasta Hyper-V. Las particiones hija se refieren a las máquinas virtuales. Podemos tener máquinas virtuales alojadas en Hyper-V, tanto de 32 bits como de 64 bits. Las máquinas virtuales pueden tener entre 1 y 4 procesadores asignados. Estos procesadores asignados son los cores del socket físico. Nuestras máquinas virtuales podrán tener cada una asignada más de 32 GB en memoria. El acceso pass-through a discos para las máquinas virtuales. ¿Qué significa pass-through? Es que hoy nosotros conocemos que asignamos discos virtuales a las máquinas virtuales. Con Hyper-V nosotros vamos a poder asignar un disco físico. Si requerimos mayor performance, eventualmente, vamos a poder asignar un disco físico directamente a la máquina virtual, sin necesidad de crear discos virtuales. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis acá. Cuando nosotros asignamos discos físicos a nuestras máquinas virtuales, estamos restándole agilidad a nuestra máquina virtual y muchas características que nos permiten los discos virtuales. ¿Qué significa? Si nuestro equipo físico se compromete a nivel de hardware por algún daño que cualquier componente sufra y debe ser detenido o apagado, la máquina virtual ya no va a tener la misma movilidad que podría tener si los discos son virtuales. Es decir, esa máquina va a quedar asociada siempre a ese hardware, a menos que ustedes hagan un movimiento de información de un disco a otro, en caso de que los hardware sean distintos. Luego, el networking es mucho más robusto, hay soporte para VLAN, para NAT, se pueden agregar NICs, es decir, se pueden agregar tarjetas de red en caliente a las máquinas virtuales. Y hay soporte para server core como partición padre. ¿Qué quiere decir esto? La versión server core de Windows Server 2008 R2 y de 2008 están concebidas para eliminar la superficie de ataque y reducir el uso de recursos de una máquina. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a tener un equipo expuesto a Internet en una DMZ, eventualmente podríamos evaluar una instalación de Windows Server en su versión Server Core, porque la versión Server Core no tiene interfaz gráfica y solamente instalaríamos los roles que serían necesarios para cubrir nuestro requerimiento. Por ejemplo, si necesitamos instalar un web server o un servidor únicamente de Hyper-V, nosotros perfectamente podríamos instalar solo ese rol y dejar esa máquina publicada o expuesta al mundo exterior. Eso entonces va a disminuir la superficie de ataque. ¿Qué sucede hoy? Instalamos un web server en un sistema operativo completo, una instalación completa o full de Windows Server, y lo que sucede es que cuando tenemos expuesto el servidor
en el mundo exterior, nuestro servidor es atacado posiblemente por alguna vulnerabilidad de cualquier otro componente que eventualmente ni siquiera es el componente principal. Es decir, puede ser que nuestro servidor tenga instalado IIS 7, donde estemos corriendo una aplicación o una página web hosteada, y el servidor no sea atacado por IIS 7, sino que el ataque sea producido por una vulnerabilidad en Internet Explorer o en cualquier otro componente, incluso de un tercero. Cuando hacemos una instalación server core, lo que estamos haciendo es que estamos minimizando la superficie de ataque porque solamente estamos instalando el rol que necesitamos exponer. ¿Cuáles son una de las características importantes de Windows Server y su porción de virtualización? Pero ahora, hablando un poco, digamos, de la segunda parte de estas características, son la integración con políticas de grupo. Algo importantísimo. Nosotros podemos integrar el rol de Hyper-V ahora con GPOs. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros pudiéramos tener un grupo de administradores de servidor que quisieran administrar el hypervisor o el Hyper-V, pero podemos entregarle limitaciones en función de GPOs. Podemos hacer que un administrador de Hyper-V solamente pueda visualizar las máquinas y ver el estado de salud de ellas, pero no pueda crear máquinas virtuales ni pueda eliminar o apagar máquinas virtuales. Eso lo podemos hacer con la integración de políticas de grupo. Luego también tenemos una interfaz de scripting donde podemos correr PowerShell para poder automatizar tareas. Vamos a poder tener la monitorización del estado de salud de estas máquinas a través del Virtual Machine Manager 2008 R2 y también entregar políticas de grupo. Luego, contadores de utilización, es decir, vamos a poder ver cuál es el uso de los recursos. Incluso a partir del Hyper-V Manager, que es la consola principal gratuita que nos entrega Microsoft una vez se ha instalado el rol de Hyper-V. Soporte de sistema operativo de otros fabricantes en las máquinas virtuales. Vamos a poder tener conexión en caliente en casi cualquier tipo de almacenamiento de las máquinas virtuales. Hay una característica importantísima incluida en Windows Server 2008 R2 con el rol Hyper-V. A nuestras máquinas virtuales podemos agregarle discos virtuales en caliente. Y eso es algo realmente importante y que agrega mucho valor a infraestructuras virtualizadas con Hyper-V. Luego, la posibilidad de sacar snapshots de las máquinas virtuales. Un snapshot no es más que una foto en el tiempo de nuestra máquina virtual. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos probar un software, pero sobre el mismo equipo, eventualmente que esté en producción, y tenemos una ventana de mantenimiento programada, nosotros podemos tomarle una foto literalmente a nuestra máquina virtual que está corriendo y que tiene las aplicaciones de negocio en producción, y queremos ver entonces cómo se comporta esta nueva aplicación o nueva solución en el entorno real. Entonces lo único que necesitamos hacer es tomarle una foto al actual sistema operativo o bien a esa máquina virtual que esté corriendo cualquier aplicación de la línea de negocios y empezar a implementar en modo prueba la nueva solución. Una vez que hayamos terminado, entonces podemos regresarnos en el tiempo a cómo estaba la máquina antes de hacer la instalación de prueba, pero sin afectar realmente el entorno de producción. Eso nos permite hacer los snapshots. Vamos a poder tener un control flexible de los recursos en función de la posibilidad de establecer los niveles mínimos y máximos de los recursos de CPU y de red. Es decir, nosotros podemos decirle a Hyper-V que únicamente por equipo virtual utilice una cantidad máxima de recursos. De esta manera evitamos que se consuman todos los recursos del hardware o del host físico. Y por último podemos hacer una manipulación offline del VHD. ¿Qué significa esto? Con Windows Server 2008 R2 nosotros podemos montar en el sistema de archivos los discos virtuales. Nosotros nos podemos ir al Disk Management de nuestro servidor host, tomar el disco virtual de una máquina y
poderlo montar, y eso lo vamos a poder luego explorar dentro de nuestro sistema de archivos. Cuando hagamos doble clic luego de haberlo montado a través del administrador de dispositivos, perdón, dentro del administrador de discos, del administrador de almacenamiento, nosotros vamos a poder irnos a Computer y poder ver internamente qué tiene ese disco y poder hacer drag and drop o copiar y pegar dentro de ese sistema de archivos, que no es más que un disco virtual, y luego desmontarlo y volvérselo a asociar a una máquina virtual en caliente. Aquí hay una comparativa interesante entre Virtual Server 2005 versus Windows Server con virtualización. Una de las características más relevantes aquí es que, por ejemplo, en Virtual Server 2005, si hoy lo están utilizando, no pueden correr máquinas virtuales de 64 bits, mientras que utilizando la virtualización con Windows Server Hyper-V asistida por hardware, van a poder tener máquinas virtuales de 64 bits. Antes no podían utilizar las bondades del multiprocesador en Virtual Server 2005 R2. Hoy sí lo pueden hacer. Hasta 4 cores pueden asignar por máquinas virtuales. La memoria en cada máquina virtual, antes se podía hasta 3.6 GB en Virtual Server 2005 R2. Hoy 32 GB de RAM son permisibles completamente en virtualización utilizando Hyper-V. Ambos entornos son gestionados por System Center Virtual Machine Manager. Y antes, por ejemplo, yéndonos a la última opción, a la última comparativa, que es la interfaz de usuario, antes teníamos una interfaz web, que era la que utilizábamos a través de Virtual Server 2005 R2. Hoy utilizamos simplemente un Microsoft Management Console en su versión 3.0 como interfase de administración de Hyper-V. Es decir, abriendo una MMC que ya viene embedida y lista, que es la del Hyper-V Manager, nosotros vamos a poder administrar completamente todo nuestro entorno de virtualización. Hyper-V Server R1 versus el R2. ¿Qué cosas podíamos hacer antes simplemente con el Hyper-V Server 2008 y qué podemos hacer hoy con el R2? El soporte de procesamiento. Antes podíamos tener localmente, físicamente, hasta 4 procesadores. Ahora podemos tener hasta 8 procesadores físicos dentro de Hyper-V y vamos a poder administrarlos desde las máquinas virtuales y asignarle procesadores a nuestras máquinas virtuales. Hasta 4 procesadores cores por máquina virtual. Pero el soporte físico para hypervisors ahora en su versión R2 es hasta 8 procesadores. Luego, la memoria que podíamos tener en cada hypervisor era hasta 32 GB. Hoy podemos tener hasta 2 teras en el hypervisor. Luego, el soporte a máquina virtual, antes hasta 32 GB en su versión 2008. Hoy, en la versión R2, podemos asignar a cada máquina virtual hasta 64 GB. Luego, podemos hacer migración en vivo, que era lo que le comentaba en función de la continuidad de negocios en la empresa. Antes no podíamos hacer migración en vivo, hoy podemos hacer migración en vivo. Alta disponibilidad. La alta disponibilidad habla del rol de clusterización. Podemos utilizar el rol de failover clustering de 2008, tanto en 2008 R2 como en Hyper-V Server. Antes no lo podíamos hacer. Hoy en la versión R2 sí lo podemos hacer. Y la parte de administración sigue siendo gratuita, tanto con System Center Virtual Machine Manager, con Virtual Machine Manager R2 y a través del Hyper-V Manager, que es provisto a través del MMC. Bien, entrando en la parte de escalabilidad y alta disponibilidad. La alta disponibilidad de la pila de virtualización de Windows Server 2008 o de Hyper-V Server se produce vía clustering. Es decir, nosotros debemos apoyarnos en el rol de clustering server de Windows Server 2008 R2 para poder lograr la alta disponibilidad de nuestro entorno virtual. Eso quiere decir que nuestro rol de virtualización es 100% clusterizable. Luego, la alta disponibilidad de las máquinas virtuales vía clustering se puede de alguna manera montar en lo que hoy denominamos clústeres virtuales
en función de una nueva tecnología que se llama el Cluster Share Volume, que es que permite a todos nuestros servidores físicos, host, tener acceso a una misma partición, cosa que antes no podíamos hacer sin este rol. Podíamos hacer que cada host físico fuera directamente contra una sola LUN de nuestra SAN. Hoy podemos hacer con el Cluster Share Volume que todos nuestros servidores físicos vean a una misma partición donde se encuentran todas nuestras máquinas con el rol de Hyper-V clusterizado. Vamos a poder hacer backup en caliente y sin tiempo de paradas vía BSS, vía instantáneas del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando otras herramientas de System Center, que se las voy a mostrar más adelante, vamos a poder hacer también backup en caliente de las máquinas virtuales sin detener la operación del negocio. Vamos también a poder hacer lo que se llama Quick Migration o migración rápida de máquinas virtuales entre servidores con el rol de Hyper-V y apoyándonos en la clusterización también. Hay una diferencia importante. He hablado del Quick Migration o migración rápida y del Live Migration. La diferencia es importantísima. El Live Migration se produce sin que el usuario esté enterado de la migración. Es decir, él no se va a dar cuenta que hay una máquina que está pasando entre un host y otro host. Mientras que la migración rápida es la migración de un equipo, pero primero llevándolo a un estado fuera de línea. Esto quiere decir que hay un tiempo de parada de la máquina virtual para poderla mover entre hosts. Ahora, con el Cluster Share Volumes, simplemente eso lo eliminamos y vamos a poder hacer también migraciones en vivo. Y el usuario nunca se va a enterar de que la máquina fue movida entre servidores. Aquí hay un ejemplo del Quick Migration o migración rápida. El Quick Migration es simplemente la movilización de una máquina virtual que se encuentra, que sus VHS se encuentran centralizados de una máquina a otra máquina física. Entonces, ¿qué sucede cuando se hace una migración en vivo, una migración rápida? Primero, se guarda el estado de la máquina virtual. Por eso les decía que la máquina se va a un estado fuera de línea o offline. Luego, se mueve la máquina virtual hasta otro host físico. Y por último, también se está moviendo la conexión de almacenamiento al host destino. Y por último, entonces, se restaura el estado y se continúa la ejecución. ¿Qué tan eficiente es una migración rápida? Bueno, allí lo ven en función de la cantidad de memoria que tiene la máquina virtual. Por ejemplo, una máquina virtual que tenga 8 GB de RAM utilizando una red de 1 gigabit Ethernet, en una red iSCSI podrá tardar 2 minutos eventualmente. Si estamos trabajando en una red de 2 gigabit Fiber Channel, tardará unos 64 segundos. Y en 4 gigabit de Fiber Channel podemos trabajar hasta 32 segundos. En función de su migración. Sin embargo, el Live Migration reduce todo esto. Es imperceptible para el usuario. Literalmente imperceptible para el usuario porque la máquina nunca pasa a un estado fuera de línea. La máquina se migra en vivo. ¿Cuál es la solución completa recomendada de virtualización con Windows Server 2008 más System Center? Debemos tener eventualmente como recomendación 2 de estos 4 productos. System Center Virtual Machine Manager para la administración de toda la infraestructura física y de la infraestructura virtual. System Center Data Protection Manager para poder hacer los backups en caliente de todas nuestras máquinas virtuales. Y luego, mi sugerencia es que se piense a futuro en la instalación de System Center Operation Manager para poder tener un estado completo y reportes de estado de salud de la infraestructura física y virtual. Y por último, el Configuration Manager para hacer un provisioning automático de nuestras máquinas virtuales, de sistemas operativos a máquinas virtuales y de productos de terceros o de Microsoft hacia esas máquinas virtuales en forma automática. Todo esto utilizando una SAN como centro de almacenamiento dinámico y centralizado,
con redes de alta velocidad mínimo de 1 gigabit de internet. ¿Cuál es un escenario de consolidación? Un escenario de consolidación es donde tenemos nuestra infraestructura física que tiene, por ejemplo, servidores que tienen instalado Windows Server 2003 R2 o Windows Server 2008, que eventualmente tenemos otros equipos que vamos a disponer o hemos comprado para instalarle Windows Server 2008 R2 con el rol de Hyper-V o Hyper-V Server 2008 R2, que se van a llamar servidores host de máquinas virtuales. Tenemos por otro lado a nuestro System Center Virtual Machine Manager para poder administrar la consolidación. Es decir, recuerden que yo les había comentado que nosotros podemos con System Center Virtual Machine Manager no solamente gestionar el entorno físico y virtual, sino que también podemos lograr la consolidación, es decir, convertir máquinas físicas en máquinas virtuales en un solo clic. Entonces, teniendo estos tres componentes, ¿qué va a suceder? Vamos a tener máquinas virtuales administradas a partir de agentes desplegadas en servidores físicos. ¿Qué va a suceder también? Entonces, que todo el performance primero es recolectado, se identifica a los candidatos a consolidación y se envían entonces a los hosts. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos Virtual Machine Manager. Instalamos un agente de Virtual Machine Manager sobre los 3 servidores nuevos que van a ser los hosts de virtualización. Estos agentes le van a entregar información a Virtual Machine Manager sobre el estado de performance de esos servidores nuevos y sobre el estado de performance de los servidores candidatos a consolidar. Entonces, el paso es instalar System Center Virtual Machine Manager, desplegar agentes en las máquinas nuevas y desplegar agentes en nuestras máquinas candidatos a consolidación. System Center Virtual Machine Manager analiza esos datos colectados en función del rendimiento y utilización de recursos e identifica cuáles son consolidables en máquinas físicas para llevarlas a virtualización. Entrega toda esta data. System Center Virtual Machine Manager crea un reporte priorizado de los candidatos a consolidar. Se estima cuál es la carga de cada servidor físico que va a tener ahora a estos servidores convertidos de físico a virtual, y una vez hecho esta evaluación se hace un placement inteligente, es decir, se empiezan a ubicar de manera inteligente las máquinas físicas a virtuales dentro de los nuevos hosts. Una vez hecha la evaluación y en función de la carga de cada uno de los servidores físicos, se produce entonces la asignación de máquinas virtuales sobre cada host. Fíjense que el servidor central es el que menos carga tiene porque System Center Virtual Machine Manager así lo determinó. Posiblemente ese servidor central tiene menor RAM y menor cantidad de procesadores. Entonces, System Center Virtual Machine Manager dijo, bueno, voy a hacer el placement o la colocación de esas máquinas físicas convertidas a virtuales en los servidores que mayor carga tengan. Pero también sé que debo tener un máximo de entrega de servidores en función de la capacidad instalada de cada servidor físico. Es decir, previamente le tuvimos que haber dicho System Center Virtual Machine Manager, epa, cuando vayas a hacer el placement de las máquinas virtuales, asegúrate de que cada equipo físico que va a tener ahora esta nueva carga no sobrepase el 55% de la capacidad total instalada de sus recursos. Por eso el servidor central tiene la menor cantidad de máquinas virtuales asignadas. Ahora, nuestra infraestructura física pasa de 10, 20, 30,
o 100 servidores, posiblemente a solo la mitad de ellos o un cuarto o tercera parte de ellos, porque todos los demás fueron pasados de físico a virtual a nuevos servidores donde estamos utilizando o reutilizando mejor nuestros recursos. Ahora tenemos un nuevo escenario, que es el escenario de la administración en función del provisioning. Ahora imaginemos lo siguiente. Tenemos nuestros 3 servidores de virtualización. Y tenemos por otro lado Assistant Center Virtual Machine Manager. Tenemos de manera centralizada toda una librería de máquinas virtuales en función de plantillas y también tenemos a los discos dentro de esa librería. Es decir, tenemos tanto los VHD como un perfil de máquina virtual. Yo podría tener en un almacenamiento centralizado diferentes tipos de perfiles de máquinas virtuales en función de plantillas. Por ejemplo, todas las que son de desarrollo van a tener 2 GB de RAM, tendrán Windows Server 2003 o 2003 R2, también para una determinada solución tendré listas, plantillas de máquinas con 8 GB de RAM, que tendrán instalado SQL Server, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso centralizado, pero fuera de línea. Listas para ser aprovisionadas en el momento en que nos sea solicitado. System Center Virtual Machine Manager preconfigura entonces todas las plantillas para crear una nueva máquina virtual cuando sea solicitado o demandado. Toda la configuración es completamente personalizable desde la plantilla. Es decir, yo puedo decirle, por ejemplo, que las plantillas, en vez de tener 8 GB de RAM, pasen a tener 12 o 16. Luego, se tiene una nueva máquina virtual creada desde la plantilla configurada. Esa máquina, entonces, antes de ser entregada a producción o al entorno de pruebas o de desarrollo, System Center evalúa cuál de los servidores actuales tiene mejor performance o menor cantidad de uso de recursos para entonces ser desplegada. Esa información se entrega y se hace un placement inteligente nuevamente. Luego, desde el punto de vista de delegación y aprovisionamiento, este es un tercer escenario. Nosotros tenemos un escenario, ya vimos, en función de la administración, luego de la administración, tuvimos primero un escenario de administración, luego un escenario de provisioning administrativo, de entrega de máquinas, y por último, nosotros vamos a delegar ahora el provisioning. Es decir, antes lo creábamos nosotros como administradores de Virtual Machine Manager. Ahora, imaginemos que para nosotros de alguna manera descargarnos de responsabilidades, entregamos al departamento de desarrollo la posibilidad de ellos mismos crear sus máquinas virtuales en función de una cantidad de RAM y de storage que nosotros entreguemos desde System Center Virtual Machine Manager. Seguimos teniendo el mismo escenario, a System Center Virtual Machine Manager, a todas las librerías centralizadas y a nuestro host. Pero ahora vamos a entregarle a la gente de desarrollo, por ejemplo, o al departamento de quality, de calidad, le vamos a entregar un portal web. A partir de ese portal web, ellos podrán crear las máquinas virtuales que nosotros hemos entregado a través de ese portal a partir de plantillas. Entonces, nosotros decimos cuáles van a ser los usuarios que vienen directamente desde el Active Directory, que van a ser delegados para crear máquinas virtuales a través del portal. Entonces, ellos podrán tener acceso a nuestra librería de máquinas virtuales que ha sido asignada previamente por un administrador. Ellos crean la máquina virtual y se produce el placement o la colocación de la máquina virtual de manera inteligente por el host que nosotros como administradores hayamos decidido que ellos, sobre el host que nosotros hayamos decidido que ellos puedan hacer despliegues.
Entonces, resumiendo un poco, vamos a tener la administración de la infraestructura virtualizada gracias a toda la suite, a toda la familia de System Center. Esto implica que vamos a tener a System Center Operation Manager, como les dije, para poder tener unos reportes consolidados de la salud, tanto de nuestra infraestructura física como de nuestra infraestructura virtual. Vamos a tener también a System Center Virtual Machine Manager 2008 para poder hacer el provisioning y la administración centralizada de nuestra infraestructura física y de nuestra infraestructura virtual. Vamos a tener también a System Center Data Protection Manager, ahora en su versión 2008, para, System Center Data Protection Manager, hoy en su versión 2010, para poder hacer todo lo que tiene que ver con el respaldo de nuestras máquinas virtuales en caliente. Algo interesante, y creo que un paréntesis aquí con Data Protection Manager 2010, es que podemos ahora también hacer el backup y poder hacer la restauración de archivos sueltos dentro de un disco duro virtual, sin la necesidad de restaurar el disco duro completo virtual. Y luego tenemos, cerrando paréntesis, a System Center Configuration Manager, con el que hoy se encuentra en su versión R3 para poder hacer el provisioning inteligente de sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones propias de Microsoft sobre las máquinas virtuales, incluso en un estado fuera de línea. Algunas referencias de virtualización de Windows Server 2008 R2. Algunos recursos en TechNet. Bien, en nombre de Microsoft y en el mío propio, pues le doy las gracias a todos por haber asistido pues hoy, a toda la audiencia, a esta ponencia acerca de Windows Server 2008, 2008 R2 y Hyper-V Server 2008 R2 en función de la virtualización. Una vez más, gracias. Entramos entonces a partir de este momento en el ciclo de preguntas y respuestas. Natalia, no sé si estás por allí.